Vamos a Buenas tardes, empezar. maestro. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a ir poco a poco revisando la Declaración de Madrid y quiero tocar varios puntitos ahí que me parecen relevantes y les voy a pedir que pregunten conforme vayamos. Es muy largo esto, no creo que lo acabemos el día de hoy. Eh, y vayan preguntando sus dudas y sus opiniones acerca de lo que se va comentando. Ujú. Bueno, la Declaración de Madrid, lo primero que he de comentar es que es una convención. ¿Qué es una convención en medicina? Pues una reunión de especialistas en el tema, ujú, que pues ponen o vierten sus opiniones respecto a un tema en particular, ¿no? Es decir, no tiene un valor legal, tiene el valor de la gente que lo hace. Y lo primero que subrayé aquí es que esta asociación eh, se rige por la legislación española, no la legislación de otros países, ¿no? Uh-huh. Eh, y dice aquí, en consecuencia, sus 27 miembros no representan a ninguna de las asociaciones de ozonoterapia nacionales o internacionales o empresas comerciales. Esta es mi primer objeción a la Declaración de Madrid, ya que sí representan intereses particulares. Las personas que han participado por parte de México representan los intereses de una asociación que hay en el norte del país y que ha intentado, eh, ya nos tocó ir al Senado de la República alguna vez a este tema. Se ha intentado que se cree una norma oficial mexicana para el uso de la ozonoterapia que deje por completo a un lado a todo aquel que no sea médico. Eh, Esto, en mi particular punto de vista, es un error, y bueno, y lo someto a discusión de ustedes, mis alumnos, porque punto número uno, existen muchos más profesionales y técnicos dedicados a la salud que solamente los que tienen una licenciatura en medicina. Ese es mi primer argumento. Mi segundo argumento es que la ozonoterapia debería de estar en cada consultorio o sea, en cada consultorio que exista en este planeta. Ajá. Limitarla solamente a los que tengan una licenciatura en medicina, pues sería limitarla mucho. Y yo he tenido la experiencia en este país de que se busque mucho la hegemonía, siempre ya sea de unos de especialistas o de médicos, etcétera, en el tratamiento de muchas cosas. Si no es uno de mis seminarios de los miércoles, pero espero que los observen, ¿no? En este país faltan alrededor. Entonces, el pensar en que solamente los médicos pudieran utilizar la ozonoterapia, pues ya trae un problema de base, ¿no? Y por otro lado, pues no existen médicos para atender absolutamente todo el espectro de salud que tenemos en todos nuestros países, ¿no? Entonces, bueno, para mí este tema es un tema de corte hegemónico, y no representa ni siquiera lo que la legalidad a nivel mundial y constitucional existe. Porque en nuestro país, por ejemplo, existen tanto los profesionales de la salud como los técnicos. Sí estoy convencido de que hay algunas de las terapias del ozono que requieren que sean médicos lo que las que los apliquen.
pero no todas las terapias del ozono requieren esto. Ese es un primer punto. Este, eh, ya lo he vivido mucho en todo este tiempo, en la norma oficial de la acupuntura, que nada más los médicos especialistas la podían practicar, en la norma de la obesidad, que solamente los endocrinólogos querían tratar la obesidad, dejando inclusive afuera a las nutriólogas, y es esta necesidad del ser humano siempre de controlar y de no pensar, de pensar en sus intereses particulares y no en lo que la medicina debe de pensar, que es en el interés de los pacientes. Ajá. Y como bien lo dicen ellos, la Declaración de Madrid son recomendaciones y sirven de orientación y referencia a los practicantes. Ujú. Bueno, eh, habla sobre rangos terapéuticos, la necesidad y cómo ha ido aumentando el conocimiento en la ozonoterapia, que es muy importante. Aquí dice que los rangos terapéuticos para la utilización del ozono y los dos adendas que se detallan en el anexo a esta declaración sirven de referencia para que apliquen dosis seguras y eficaces. Yo no les he pasado el libro todavía del doctor Bocci, no existe una traducción al español, de todas maneras se las voy a pasar. El doctor Bocci, que para mí pues, ha sido el principal investigador de la ozonoterapia en el mundo, así como muchos investigadores, sobrepasan las recomendaciones que se dan en esta declaración en cuanto a dosis. Y también cuando ustedes buscan artículos científicos, también encontrarían que muchos científicos en el mundo han utilizado concentraciones diferentes a las que se recomiendan en esta declaración. Eh, sí estoy de acuerdo con el comentario de que son dosis seguras y eficaces, mas no necesariamente las dosis más óptimas en algunos casos que se pudieran utilizar, ¿sí? Ujú. Todo lo que yo voy a vertir es opinión personal. Cada quien tiene una opinión personal de las cosas. Esta es mi opinión después pues, de practicar muchos años la ozonoterapia, de tener una visión científica de la misma, también una visión legal, porque también, como ustedes saben, soy abogado, además de médico. Tengo una maestría en farmacología y esa es la opinión que en base a mi conocimiento y mi entendimiento de las cosas doy. Ujú. Ok. Mm, la ozonoterapia es un tratamiento médico complementario que utiliza una mezcla de oxígeno-ozono que puede ir del 95% de oxígeno al 99,95%. De acuerdo. Generado por un dispositivo médico certificado como agente terapéutico y un protocolo médico definido para tratar una amplia gama de enfermedades. Depende de la ruta de aplicación del ozono. El ozono puede actuar por oxidación directa o por una vía indirecta, totalmente de acuerdo. Lo cual depende de la modulación de mecanismos de transducción nucleares, o sea, efectos que se llevan a cabo a nivel del núcleo y de señales como hemos platicado, como el factor NRF2 o el NF-kappa beta y la síntesis de proteínas. Como resultado, el concepto de la dosis en la ozonoterapia se basa en una respuesta hormética, totalmente de acuerdo. Y esto es crucial para gestionar el equilibrio entre la respuesta proinflamatoria y antiinflamatoria. Absolutamente de acuerdo.
La ozonoterapia es una terapia complementaria y no una alternativa terapéutica. La ozonoterapia es un tratamiento complementario y debe de realizarse junto con y no en lugar de la medicina alopática. No estoy de acuerdo con esta aseveración. ¿Por qué no estoy de acuerdo? No estoy de acuerdo porque en muchos casos la ozonoterapia por sí misma trabaja como un agente terapéutico eficaz. En otros casos, definitivamente trabaja en conjunto con la medicina alópata y en otros casos trabaja en conjunto con algunas otras terapéuticas alternativas para llegar a curar a un paciente. Entonces, en mi entender, la ozonoterapia forma parte de lo que llamamos medicina integrativa, que implica que a veces puede ser utilizada como complemento, a veces como tratamiento, pero este complemento puede ser a la medicina alópata, pero también pudiera ser un complemento a otras terapéuticas de la medicina alternativa, por lo cual no estoy de acuerdo con esta aseveración. Uh-huh. Esta aseveración pues tiene que ver con la necesidad que tienen todas estas personas de este grupo para que la ozonoterapia sea aceptada dentro de la medicina alópata como parte de la terapéutica, lo cual no está mal, pero el hacerlo negando la posibilidad de que la ozonoterapia pueda ser utilizada con otras terapéuticas alternativas y sea suficiente para obtener el beneficio y la curación de un paciente, pues es negarle las posibilidades a la ozonoterapia. Uh-huh. Dice, el médico que practica esta terapia se llama ozonoterapeuta. Ajá. Eh, los profesionales deben delimitar su práctica al campo de su competencia. Estoy de acuerdo. Todos los que practicamos alguna forma de medicina debemos de limitarnos a nuestro conocimiento y a nuestros alcances. Y para eso existen muchos niveles y diferentes tipos de practicantes de la medicina y para eso existen los grupos de trabajo eh, en donde se juntan diferentes conocedores de terapéuticas y pueden trabajar en conjunto para un paciente o en algunos casos trabajar a través de lo que llamamos referencia a otro practicante de la medicina para que también vea desde su punto de vista. Y aquí terminan diciendo la ozonoterapia es un acto médico y tiene que ser realizado por un médico. No estoy de acuerdo con esta aseveración. No sé si estén por ahí mis maestros acupunturistas, por ejemplo, con licenciatura en acupuntura o mis maestros enfermeros o enfermeras. Uh-huh. ¿Alguien por ahí? ¿No están todavía? Pues ya lo sacaron de la jugada estos amigos. Ajá. Y a todos los terapeutas ya lo sacaron también de la jugada. Ajá. No sé qué piensan ustedes de eso. No, a mí no me parece, doctor, porque creo que sí nos estamos preparando para hacer muchas otras cosas y como usted dice, la terapéutica de la ozonoterapia de por sí puede ayudar mucho. Sí puede complementarse con la alopática, pero no es necesaria a veces. A veces podemos empezar con esta y posteriormente seguir con otras terapias que nos apoyen. Pero si nos limitan a que tendríamos que ser médicos, yo creo que estaríamos valga la redundancia, muy limitados. Y además tú puedes trabajar asociado con un médico, ¿no? Uh-huh. Adelante, Frank. Buenas tardes, Doc. Yo creo que desde mi perspectiva, casi, bueno, no casi todas las áreas de la salud tenemos en común, por ejemplo, que llevamos anatomía, llevamos fisiología, farmacología, tenemos muchas ramas afines que nos pueden ayudar a sustentar el tratamiento que estamos haciendo. No necesariamente quizás se necesita un rango médico para poder
restablecer la salud de nuestro paciente, siempre y cuando tengamos todos los fundamentos y las bases para argumentar en cualquier momento, ¿no? Que pudiera solo pues venir, ¿no? Algún otro profesional de la salud que nos diga, oye, ¿y cómo es que funciona el ozono? Y no le puedes decir, es que, pues, no sé, simplemente decir, oye, mira, el ozono se basa en reacciones bioquímicas, los peróxidos y los ozónidos que se generan son lo que favorecen, ¿no? Hablar de esta curvatura hormética. Am, yo creo que en todo sentido tenemos las bases para poder aplicar este tratamiento. Es correcto. Entonces, yo pienso exactamente igual que tú. Eh, yo creo que hay cosas que a veces ni un médico general puede hacer si no tiene preparación, como por ejemplo una discólisis con ozono, por ejemplo. Pero el que limites absolutamente el uso de la ozonoterapia a los médicos, pues para mí es un acto de hegemonía desde un punto de vista de los derechos humanos y de los tratados internacionales y de la ley, ¿sí? Y es un intento, y tengo que tocar estos puntos porque aunque esta clase no es de eso, para mí es importantísimo esto porque en eso estoy luchando y llevo veintitantos años luchando en mi vida por entender que existen muchas otras profesiones de salud y muchos otros practicantes de la salud que pueden aportar algo positivo para los pacientes. Estos intentos de hegemonía pues ven más el interés particular de las personas que practican que de los pacientes. Eh, Conozco muchos terapeutas que se limitan nada más a hacer la rectal, por ejemplo, ¿no? Y que le hacen un bien a los pacientes. Yo siempre intento que aprendan a hacer la mayor, porque para mí es la mejor de las terapias. Pero a lo mejor se limitan a la rectal y cosas de este estilo. Eh, Esto no, ¿cómo les puedo decir? El limitar a que solamente sea el médico, pues es limitar muchísimo que se extienda la ozonoterapia para el bien de todas las personas de la humanidad, ¿no? La ozonoterapia, en mi experiencia personal, curó muchísimos pacientes con COVID, ¿sí? Y no fue utilizada por muchísimos médicos alópatas. Ajá. Y se perdió la oportunidad de haber salvado a muchas personas. Y eso es lo que pasa cuando el pensamiento autoritario y el pensamiento limitado y egocentrista de algunas personas hacen que crean que solamente lo que ellos creen es lo que vale. Y no debemos de pensar así en la medicina. La medicina no se pensaba así en el pasado. La medicina siempre ha sido una disciplina que innova, que crece, eh, que intercambia pensamientos con otras personas, con otras formas de ver. Desgraciadamente, en el último siglo hemos vivido una situación de búsqueda de poder económico, de hegemonía, y nos ha llevado a un mal lugar. Aunque no venga al caso, les voy a pasar un video que me pasaron ayer al grupo, que está muy, muy interesante porque ya, para mí es el mejor video que ya define lo que nos pasó en esta pandemia, ¿no? Y tiene que ver con todo menos con la salud. Ajá. Es decir, con los intereses económicos y todo eso. Entonces, es mi obligación siempre defender lo que yo creo y enseñarles a mis alumnos esto. Y por eso, pues, considero importante hacer estos comentarios. Ujú. Eh, Aquí la discusión que se gestó en el Senado, pues no prosperó y hubimos muchos otros grupos que no teníamos esa misma visión que este grupo de Sinaloa, que precisamente es el que participa en esta organización. Ujú.
Bueno, las indicaciones terapéuticas del ozono se basan en el conocimiento de que dosis fisiológicas bajas de ozono pueden desempeñar un papel importante en la célula. La relación dosis-efecto para el ozono es hormética. La respuesta hormética del ozono no es una hipótesis, es un hecho demostrado experimental y clínicamente, desde luego. La interacción de los mediadores del ozono, principalmente el peróxido y los ozónidos, como el 4-hidroxinonetal, con el factor nuclear y la siguiente inducción de una respuesta en la célula, pues tiene bases científicas. Las dosis bajas del ozono son capaces de modular vías bioquímicas a través de mecanismos de oxidorreducción. Ya hemos hablado, por ejemplo, de estos factores, y generar una respuesta adaptativa. De esta manera, las dosis bajas estimulan vías celulares de protección y transcripción del núcleo. Por ejemplo, cuando hablamos de transcripción nuclear, nos referimos, por ejemplo, a la producción de enzimas antioxidantes. Y en dosis altas, al contrario, el ozono puede ser genotóxico, es decir, en dosis altas, al hacer un agente tóxico, pues sí puede dañar a un paciente, ¿no? Esto ya lo platicamos y lo hemos hablado en las clases iniciales, ¿no? Hay concentraciones terapéuticas no eficaces y tóxicas. Se ha demostrado que las concentraciones que van de 10 a 50 y aún más pequeñas tienen efectos terapéuticos con un margen de seguridad amplio. No de acuerdo con este enunciado. El doctor Bocci en su libro, cuando utilizaba la menor, llegaba hasta concentraciones de 100 microgramos por mililitro. En la menor. Les voy a pasar el día de hoy el libro del doctor Bocci. Está en inglés, les vuelvo a repetir, no hay una traducción al español, pero es importante ya en este momento que vean pues el libro de uno de los principales autores de la ozonoterapia, en donde, por ejemplo, en la menor, en la mayor llegaba hasta 70 microgramos y en la menor hasta 100. Para el tratamiento sistémico, solución salina, insuflación rectal, vaginal, oscilan en estas dosis, dicen aquí estos amigos, ¿no? Esto ya lo hablamos la semana pasada. La dosis total del ozono es la multiplicación de la concentración que estamos utilizando por el volumen que introducimos al paciente. Muy comúnmente se utiliza la expresión de microgramos sobre mililitro, que es igual a miligramos sobre litro, y ya casi no se utiliza lo de, ¿cómo le llamaban? Equivalentes, o no me acuerdo, había otras formas de describir la dosis. La que más se utiliza en general es la de microgramos por mililitro. Como concentración, tendríamos que multiplicarlo por el volumen para conocer la dosis total que le estamos introduciendo al paciente. Espero eso que ya haya quedado claro la clase pasada. Esto viene desde la primera Declaración de Madrid, esta es la tercera. Las dosis bajas tienen un efecto inmunomodulador y se utilizan en enfermedades a las que existe sospecha que el sistema inmune está comprometido, como el cáncer, pacientes debilitados. Las dosis medias son inmunomoduladoras y estimulan el sistema de defensa antioxidante enzimático. Y son útiles en enfermedades degenerativas crónicas como la diabetes, aterosclerosis, EPOX, Alzheimer, etc. Y las dosis altas tienen un efecto inhibidor sobre los mecanismos en las enfermedades autoinmunes como el lupus y la artritis. Totalmente de acuerdo con estas concepciones, aunque cada paciente es particular, y también he de decir que como vamos aumentando la concentración poco a poco, el paciente se va preacondicionando a resistir mayores concentraciones del ozono. Y esto también influye en el resultado que tienes con el paciente.
Sus mecanismos de acción, desde luego la regulación bioxidativa, la regulación oxidorreductiva es fundamental como mecanismo de acción. Ya hemos hablado de la importancia de que se multipliquen la cantidad de enzimas antioxidantes en el cuerpo. Esto hasta el momento se le ha adjudicado al factor NRF2. Y el NF-kappa beta tiene más que ver con la respuesta inflamatoria, pero el NRF2 es el encargado de producir un aumento a nivel del núcleo de la célula de la transcripción de enzimas antioxidantes, entonces de la multiplicación de enzimas antioxidantes. Otro mecanismo de acción es el efecto local directo, que es el alivio del dolor. Dice a través de oxidación directa de mediadores del dolor o de su efecto en receptores del dolor. Modulación de vías del dolor. Inhibición de inhibe la apoptosis, que es la muerte celular, etcétera. Totalmente de acuerdo. La oxigenación tisular es fundamental para los efectos del ozono, ya que aumenta, como lo hemos platicado, la irrigación y la oxigenación de todos los tejidos, y esto mejora pues muchísimo las condiciones del paciente. Creo que hay otros mecanismos de acción que no están descritos aquí, que se van descubriendo cada vez más y que son importantes. Aquí viene una tabla de aplicaciones locales. Aquí, por ejemplo, viene una aplicación óptica, con lavado manual y utilización de ozono dentro del conducto auditivo externo. En la utilización de embolsados. También es importante para mí este comentario: el área debe ser humedecida antes de ser tratada, porque en concentraciones altas, sí se ve mi cursor, ¿verdad? Sí, doctor. Ok, en concentraciones altas, puede irritarse la piel. Entonces, cuando hacemos un embolsado, por ejemplo, para un pie diabético o una úlcera, es conveniente humedecer un poquito la piel aledaña al lugar de tratamiento, porque la podemos irritar un poquito, secar un poco. Entonces sí estoy de acuerdo con humedecer la piel tratada y con dejar el ozono por lo menos 30 minutos en contacto con la piel que tenemos que tratar, por ejemplo, la de una úlcera, o más bien y ahí ya no hay piel, ¿verdad? O la zona que queremos tratar. Están las aplicaciones paravertebrales. Estas concentraciones de llegar a 20. Adelante, Estela. Doctor, quiero preguntarle. Y adelante, no se escuchó. Dosis en miligramos. En la auricular, ¿me escucha ahí? Sí. En la auricular dice dosis en miligramos 0.2 y abajo dice, bueno, en la paravertebral, esta medida sí la conozco, pero la dosis en miligramos, ¿cómo es, doctor? La dosis de miligramos ya es la multiplicación de la concentración por el volumen utilizado. Por ejemplo, 4 por 50, ¿cuánto es? Ya. Son 200 microgramos, pero si lo divides en 1000, porque miligramos, sí. 200 microgramos. Pero microgramos 200, pero
si tú lo quieres expresar en miligramos, tendrías que quitarle 3 ceros, porque 1 miligramo son 1000 microgramos. Al quitarle 3 ceros a esos 200, te quedaría en 0.2 miligramos. ¿Sí me explico? Sí, sí, perfecto, ya. Ok. Tuve un lapsus. No. Está bien que pregunten todo, por favor. Aquí dicen que la paravertebral, la máxima concentración es 20. Yo no estoy tan de acuerdo porque ya les he dicho que hay personas que aguantan un poquito más de concentración sin problema alguno. Depende de su umbral del dolor. Ujú. Bueno, además yo separo la paravertebral en una paravertebral superficial y en una profunda. La superficial es la que llega, digamos, a tejido muscular, y la profunda es la que atravesamos y llegamos al espacio donde está el agujero de conjunción, atravesamos toda la musculatura y llegamos a la zona inflamada donde hay una hernia de disco, por ejemplo. A esa le llamamos paravertebral profunda, muy utilizada para las hernias de disco. Uh-huh. Aquí están hablando de una intradiscal. Se refieren a la inyección dentro, lo que llamamos discólisis, a la inyección del ozono dentro del disco. Sí es una técnica especializada para médicos con entrenamiento, porque en donde metemos la aguja mediante una guía de fluoroscopía o de ultrasonido dentro del disco intervertebral. Esta concentración de 35, pues también la pongo un poco en duda. En Cuba yo vi que pusieran concentraciones todavía mayores en el disco. Uh-huh. La subcutánea, híjole, totalmente desacuerdo con llegar nada más a 10 microgramos. Una subcutánea pudiera ser utilizada desde para un acné, para unas varices, en el tejido adiposo. No sé, hay muchas aplicaciones subcutáneas y normalmente utilizamos concentraciones inclusive mayores que esta. Ajá. La infiltración subcutánea de manos, la llamada técnica del guante. Esta es muy interesante. También están manejando una concentración muy bajita. Uh-huh. Bueno, aquí por lo menos aquí está en 20, ¿no? La aplicación en guantes es muy interesante. Normalmente llenamos subcutáneamente la mano. A ver, déjenme ponerme para ver. Aplicamos en la mano, algunos aplican desde esta zona o podemos aplicar interdigital. Llenamos el espacio de la mano y luego con los dedos bajamos el gas hacia las articulaciones de los dedos para problemas, por ejemplo, de osteoartritis a nivel de los dedos. Esta aplicación es muy interesante, se llama técnica de guante. Ajá. Intraarticulares, híjole, totalmente en desacuerdo. Estela, ¿volviste a levantar la mano? No. Sí, Adelante. esa es muy interesante, la de la mano. ¿Va a haber algún ejemplo, algún video de ese? Claro. Ay, gracias. Todo. Totalmente en desacuerdo con las infiltraciones intraarticulares que tengan un máximo de 20 microgramos. Les puedo presentar varios artículos científicos en donde hay muchos autores que llegan a utilizar intraarticularmente 40 microgramos con muy buen éxito intraarticular. Claro, como siempre les he dicho, nunca empezamos con esas concentraciones. Nunca le pongan de primera vez 40 microgramos a un paciente, por favor. Pero hay muchos artículos científicos donde se ve que 40 microgramos, y yo tengo la experiencia clínica claramente en donde hay gente que llegar a 40 microgramos es la mejor concentración en donde se le quita el dolor y la inflamación intraarticular.
Ujú. Entonces, no estoy de acuerdo con con esta parte de aquí. Vías sistémicas. Están poniendo que la automoterapia mayor solamente llegue hasta 40 como máximo. En algunos casos dice puede ser administrado hasta 50-60, totalmente de acuerdo, que ha demostrado ser seguro. Y el volumen de sangre dice venoso puede estimarse multiplicando 1.2 por el peso del paciente. Ah, caray, a ver, sáquenme eso. El volumen de sangre venoso puede estimarse multiplicando 1.2 por el peso del paciente. Mm, no entiendo muy bien eso que ponen ahí. En la mayoría de los libros se menciona de 100 a 300 mililitros, pero sería más bien dividiendo, ¿no? Ah, mm, o cómo sería, a ver, por ejemplo, 80 kilos por 1.2, ¿cuánto sería? De 80 por 1, ¿eh? Tenían como 96. Entonces serían 96. 96 mililitros, se me hace muy poquito. La mayoría de los autores utiliza de 100 a 300 mililitros en adultos, obviamente, ¿verdad? En niños no utilizamos la mayor. Eh, y obviamente si tuvieran un paciente muy chiquito, muy pequeño, no sé, a lo mejor sacarle 300 pudiera ser mucho, ¿no? Pero eh, yo creo que está un poquito limitado porque aquí, pues en un paciente promedio serían menos de 100 mililitros de sangre. Ujú. Sería de 1.5 a 2 el Eh, peso del paciente. o sea, puedes tomarlo ahí como referencia, pero la mayoría de los pacientes adultos le sacamos siempre de 100 a 300 mililitros de sangre. Y es lo que, pues no sé si revisaron en el libro que les di, cuánto recomendaba ese autor en la mayor. Si mal no recuerdo, creo que hasta 250 mililitros de sangre. Y en el libro de Bocci creo que viene hasta 300 mililitros. Y en el artículo que les pasé del doctor Bocci también, entonces siento que está un poquito limitado ese volumen de sangre. La menor siempre son 5 mililitros, totalmente de acuerdo. La hemoterapia menor es extraer 5 mililitros de sangre, mezclarla con una concentración del ozono, dependiendo del efecto que queremos. Si es un efecto estimulante, siempre les he dicho que no debe de superar los 40, entre 25 y 35 da un muy buen efecto estimulante del sistema inmune, y arriba de los 40, según el doctor Bocci, inclusive hasta 100, puede dar un efecto inmunosupresor. Yo utilizo en pacientes con enfermedades autoinmunes la menor alrededor de 60 microgramos, que es lo que normalmente más utilizo para el efecto inmunosupresor con la menor. Uh-huh. Eh, no he necesitado más. En el paciente que estuvimos tratando, que espero ya pronto hacer la sesión clínica, no he tenido tiempo para preparárselas porque ese caso me gustó demasiado. Un paciente con una enfermedad autoinmune del intestino que se llama Crohn. Eh, Le estuvimos poniendo a nivel rectal una concentración baja para cicatrizar y oxigenar ahí el tejido del colon, pero simultáneamente le poníamos una menor a 59 de microgramos para tener el efecto inmunosupresor. Y tuvimos muy buen efecto. Ese paciente el día de hoy, bueno, también he de decir que apliqué otras terapias alternativas, pero ese paciente al día de hoy, después de años de sentir dolor y de no poder comer,
está absolutamente libre. No sé si ya está Emiliano en sala. ¿No está todavía? No. O Anita no anda por ahí. Bueno, es que me ayudan con ese paciente. Ellos lo acaban de atender la semana pasada. Realmente ya nada más viene a tratamiento de control y ya come todo. O sea, ustedes se imaginan una persona que llevaba 6 años sin poder comer porque le causaba dolor, y estaba ya flaco, flaco, flaco. Ahorita ya subió como 10 kilos de peso y ya come todo, ya come taquitos con salsa y todo. Ujú. Este, y ya su enfermedad intestinal autoinmune, pues está sumamente mejor. Ujú. Ah, sí está Anita ahí metida. ¿No tienes micrófono o qué? Ah, vienes en transporte público. ¿Cómo lo viste de gordito a Luis? Porque me refirió que ya andaba ya andaba subiendo de peso. No, no se escribe. Bueno, Acá ando, Doc, también. Ya me incorporé. ¿cómo viste al paciente Luis? Andaba muy contento, había subido de peso, inclusive ya había comentado que ya estaba comiendo, ya cosas grasas, cosas que antes le daban miedo comer, sin ningún problema. Ya no se veía ojeroso, ya hasta se le veía pancita y se veía bastante animado. Y pues prácticamente viene ya nada más a control porque ya no tiene dolor. Y era un Es paciente correcto. que tenía pues años con dolor y era como un esqueletito cuando llegó con nosotros. ¿Ya lo viste más rellenito? Ya se ve muchísimo más rellenito, ya inclusive se ve más como tablita ya de la cintura para abajo, antes se le veía poco de cintura y se le veían las piernas flaquitas, flaquitas, y ahora ya se ve con un poco más de forma uniforme. Ya, muy bien. Bueno, por ejemplo, en él, como les repito, en cuanto al tratamiento de ozono, le poníamos rectal, a un volumen, a una concentración de 20 microgramos, aproximadamente 500 mililitros le ponía yo a nivel rectal de volumen, y le poníamos una menor, o le ponemos cada que viene, a 59 microgramos para el efecto inmunosupresor. Este, lo rectal lo hago más para un efecto de revitalización de los tejidos, porque la mayoría de las úlceras estaban concentradas en el colon ascendente, y también tenía úlceras a nivel de estómago que las trabajamos con agua ozonizada que él preparaba y se tomaba. Ujú. Bueno. Eh, Dice aquí, vaginal, flujo continuo, totalmente de acuerdo, sobre todo mientras sean, por ejemplo, para el papiloma y eso, puede utilizarse el flujo continuo. Las concentraciones, híjole, tampoco estoy muy de acuerdo, perdón, pero a veces podemos subir a nivel vaginal más la concentración del ozono para tener un efecto inhibidor de los virus y las bacterias y los protozoarios que hay ahí. Adelante, Ángeles. Hola, doctor, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una duda en cuanto a lo vaginal. Como por ejemplo, ¿cómo se pone cuando es a ese nivel? ¿Es con sonda Nelaton o directamente con el lavado a chorro? Mira, yo tengo dos formas. No utilizo yo las Nelaton normalmente, utilizo sondas de alimentación neonatal. No sé si las has visto, son como sondas nasogástricas, pero para bebés. Ajá, más. Las utilizo con un grosor de 8 French, que tiene la suficiente solidez para poder introducirlo, por ejemplo, en recto,
y desde luego en vagina. También puedes utilizar una Nelaton muy delgadita, sin problema alguno. Y normalmente, si son infecciones vaginales, digamos, comunes, como cándida o tricomona o cosas así, tú puedes aplicarle con jeringa varios jeringazos. De todas maneras va a entrar y va a salir. O utilizar esto que están proponiendo aquí, que era lo que yo les decía la semana pasada, en el caso de pacientes con papiloma, que es un flujo continuo. ¿Qué es un flujo continuo? Que tú conectes la manguera directamente al aparato Ujú. y le pongas durante, aquí hasta ponen hasta 10 minutos, el flujo continuo. Nada más que tienes que tener la concepción de que va a estar entrando y saliendo de la vagina el flujo. No sé si me explique. Ujú. Sí, en este caso podría ser, por ejemplo, con algún espejo vaginal o Se algo puede usar un así, espejo vaginal si lo que quieres es dirigir perfectamente el flujo al cuello uterino, por ejemplo, en un papiloma, o no necesitarías usar el espejo vaginal y poner nada más la sonda, digamos, hasta donde tope, si tus fines son otros, ¿no? Por ejemplo, una infección vaginal X. Eh, lo que y quiero sí que te quede claro es que, imagínate, normalmente yo he visto ginecólogos que lo hacen hasta 3 minutos, pero aquí proponen 10 minutos. Bueno, suponte 10 minutos de flujo continuo. ¿Cuánto gas va a estar en el medio ambiente? ujú, no va a haber manera de destruirlo. Hay unos dispositivos que luego que hacen, que tienen como forma así, como dildo, como le quieras llamar, una Ujú. forma que tiene una entrada y una salida. También es un poquito complicado porque realmente expandir, la vagina tiene una gran capacidad de expansión, de todas maneras se va saliendo por los lados, o sea, es muy complicado. Entonces, ahí lo que yo recomiendo es que haya una buena ventilación y que, inclusive, yo he visto algunas personas que utilizan, que se dedican a esto mucho y de plano se ponen una mascarilla así estilo gases tóxicos, ¿me explico? Sí. Para no Y estar, no estar aspirando el gas, porque se va a ok. llenar el ambiente del gas. Ujú. Y por ejemplo, en virus de papiloma humano, como, ¿cuál sería la mejoría en este caso? Si el virus, o sea, ¿sí se debilita el virus o solamente es para no tener verrugas en el área? No, 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 si lo debilitas y lo puedes eliminar. Eh, yo empezaría con una concentración por lo menos de 20 y iría subiendo hasta concentraciones hasta de 60, pero dirigido al cuello uterino. Ok. Ajá. Pues qué Este, maravilla. ahí sí a lo mejor con espejo vaginal, porque queremos eliminar ahí el virus. Las bacterias con concentraciones de 40 y eso ya se van limpiando los protozoarios o la cándida, que no son bacterias, ¿verdad? Son levaduras o protozoarios como es la tricomona. Con concentraciones de 40 se van eliminando muy bien. Y si además a la paciente le das aceite ozonizado para que se lo esté aplicando, pues todavía mejor. Ajá. También existe la posibilidad del agua ozonizada, pero es un poquito desagradable estarte poniendo agua fría ahí en la vagina, todos los días. Por eso yo opto más por el aceite. Ujú. Ok, muchas gracias. Sí. La insuflación rectal, bueno, eh, nuevamente sus concentraciones siguen siendo muy bajas, en mi opinión. Eh, Dice aquí, las concentraciones superiores a 40 pueden lastimar el enterocito. Totalmente de acuerdo. Hay estudios que lo indican. Eso si lo haces de forma inicial. O sea, aquí el tema es que obviamente tú vas preacondicionando el tejido y un paciente que tú inicias con 20 microgramos rectales vas a poderle subir después a más.
concentración, porque ese tejido ya se fue acostumbrando, no sé si me explique. Ujú. Y va a resistir, yo he visto artículos científicos en donde llegan a poner hasta 70 microgramos a nivel rectal. Ajá. Nada más, si ustedes entienden bien el funcionamiento del ozono, que espero que ya lo estén entendiendo, no voy a empezar con 40 microgramos porque le puedo provocar diarrea. ¿Cuál sería la respuesta del enterocito? Producir diarrea. ¿Sale? Adelante, Ángeles, y luego Mayra. Ujú. No, creo que se quedó levantada mi mano, Ah, perdón. bueno, Mayra, adelante. Doctor, yo entiendo, yo no soy médico y sí, en realidad lo que quiero saber es en relación a las concentraciones, si nosotros empezamos bajito, poco a poco, sí llegamos a tener resultados. Yo en lo particular preferiría empezar así, poco a poco, sé las consecuencias de pasar a un grado mayor, pero si nosotros vamos trabajando con pocas concentraciones, ¿podemos lograr tener buenos resultados? Sí, claro, por supuesto. Y yo creo que sería como menos riesgo, ¿no? O sea, para que no nos dé miedo, pues, porque aunque no, pues, porque no somos médicos y a lo mejor, A ver, como ya nos ¿por qué les explicaron, enseño no la pasa declaración? mucho. ¿Por qué les enseño la declaración de Madrid? Por esto que estás comentando. Pero ¿por Sí, qué te digo mis opiniones? Para que, y más los que sí tienen más práctica o los que son médicos, este, también vean que esto no es la Biblia ni verdad absoluta, ¿ok? Y solamente, a lo mejor no eres médico, pero seguramente puedes leer artículos científicos, Mayra. O claro. sea, y tú vas a ver cómo hay artículos que plantean concentraciones muy diferentes a estas. ¿Mm? Eh, si yo quisiera provocar un efecto, o sea, si yo le pongo a un paciente una insulación rectal de primera intención con 40 microgramos, puede ser que no le pase nada, ¿eh? Dependiendo. Pero hay Sí, pacientes que sí van a mostrar diarrea y eso sí, va a ser un reflejo de que el enterocito se sintió un poquito mal. ¿Sí me explicó? sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, bueno, yo soy cosmatra y sabe que soy psicóloga, pero el problema que nosotros tenemos, al menos en mi clínica, es que estamos muy vigilados por la COFEPRIS. Entonces, ¿qué problema llegaríamos a tener nosotros si hacemos la práctica ya con nuestros documentos, por supuesto, avalados y demás? ¿Qué tanto nos afecta una visita de COFEPRIS? De ninguna manera. Si tienes todo en regla, no tiene por qué afectarte. Ok, porque entonces antes me parece que no estaba como regulado por la COFEPRIS. Ese será para mí en lo particular mi mayor problema, ¿no? Que cualquier cosa me quisieran cerrar mi Ahí hay clínica. una mala concepción. Ujú. Emiliano, ¿te acuerdas del documento que te enseñé que tengo enmarcado? Sí, doctor. Donde les pregunto directamente a la COFEPRIS si la ozonoterapia es legal y es regulada por la Secretaría de Salud. Sí, claro. Tiene por lo menos 10 años ese documento. Ujú. No es clase de legalidad, pero ya tendremos una clase de legalidad. Tú puedes perfectamente practicar la ozonoterapia si cumples con la legalidad, que es tener un documento oficial Órale, de la, sí, de la Secretaría de Educación. sí, Ujú. porque es lo primero que piden cuando llega una visita de COFEPRIS, los documentos que avalen los conocimientos de cada persona que trabaja en la clínica. Es Entonces, eso es lo correcto. que a mí me daba miedo. Decía, híjole, es que si no está regulado y llegan, bueno, me queda claro que con los documentos no hay problema, pero no sabía si ya estaba autorizado por la COFEPRIS. Es que no necesita estar autorizado. A lo mejor no puedo explicar ahorita bien el concepto, pero cuando les dé clase de legalidad les explico. Ok, Cualquier rama de la medicina, este, mientras no esté negada, no esté proscrita por la ley, ujú. puede ser practicada. Ah, ok. Ajá. Ok, doctor, muchísimas gracias. Tendría que estar proscrita textualmente en la ley.
Es que que también como luego usted no se... dijo, sí, es que como usted dijo, que normalmente es un país corrupto donde vienen y nos quieren asustar y quieren dinero y bueno, es un problema, ¿no? Entonces más vale tener todos los documentos que nos piden para no tener este tipo de problemas y no Claro, caer en la eso es corrupción. fundamental, pero lo que Ujú, quiero que quede como idea es que mientras no esté proscrito en la ley, ujú. es permitido. Ok, Eso es un concepto básico de legalidad. Por ejemplo, hubo una gran discusión con el dióxido de cloro, ¿no? sí, Y prohibieron en muchos países su uso, pero no lo prohibieron en la ley. Eso es lo que la gente no alcanza a entender. Lo prohibieron con un comunicado de la COFEPRIS. Eso ajá. no tiene grado de ley. No sé si me explique. Sí, Ajá. porque un comunicado es un comunicado y otro es un artículo, me imagino, de Un ley. artículo de un reglamento de una Ujú, ley. ujú. Entonces, perfectamente les puedes ganar un amparo a quien te haya tratado de atacar por el uso del dióxido. Y hubo gente que hasta les clausuraron. Es la falta del conocimiento legal que tenemos y Claro, lo que aprovechan estos personajes para atacar a la gente, ¿no? Para conseguir un tema de corrupción o un objetivo que todos sabemos que tiene esta institución de defender los intereses de la farmacéutica, ¿no? sí, Ujú. claro. Ok, Entonces, doctor, muchas gracias. sí. Bueno, ¿Puedo hacer una pregunta? adelante. Para aplicación de ozono, ¿tiene uno que ser médico internista o porque como yo soy médico cirujano, no sé si sea permitido? O sea, teniendo la técnica o qué necesita, qué documento necesita uno para que uno lo pueda aplicar. ¿Qué documentos necesita para que ya estamos viendo las bondades del ozono? Obviamente que no vamos a aplicar como usted, ¿verdad? Que ya hace intraarticular, pero en otras sí lo podemos hacer. Pero ¿qué documento pide la COFEPRIS para que uno lo pueda aplicar? Ok. Creo que esto se va a tener que derivar un poquito a la parte de legalidad. Déjenme terminar con esta tabla y ahorita contesto esas preguntas con claridad, ¿sale? Ajá. Este, ozonización extracorpórea de la sangre. Esta en México por lo menos no se utiliza. Y que yo sepa ya no se utiliza demasiado, era un aparato en donde te sacaban la sangre y metían es como si fuera una diálisis, una cosa por el estilo, ¿no? Casi aquí no la utilizamos, o yo jamás lo he visto. El sauna, ya les he platicado del sauna, que es meterte como en un sauna de estos donde nomás te sale la cabeza y estás desnudo y te ponen el ozono en la piel. Normalmente lo utilizamos para problemas de la piel o cuestiones estéticas. El utilizar ozono en puntos de acupuntura o de reflexología o puntos dolorosos, diría yo, más que puntos de acupuntura, yo quisiera pensar en puntos gatillo, porque el punto de acupuntura a veces no tiene nada que ver en realidad con un tema de dolor. El punto de acupuntura a veces tiene otra utilidad muy diferente, que es estimular el sistema nervioso. Y el ozono no estimula el sistema nervioso. Entonces, pero sí muchos puntos de acupuntura coinciden con puntos dolorosos del cuerpo o puntos gatillo, como los hemos llamado en la medicina convencional. Entonces, hablando de esto, sí, el ozono puede ser utilizado en puntos gatillo muy bien. Y creo que una de las partes más importantes de esto es entender que es más importante encontrar el punto gatillo que lo que le apliquemos. Porque hay gente que utiliza terapia neural, que utiliza ozono, o los rehabilitadores utilizan lo que llaman punción seca, es decir, ni siquiera ponen una sustancia, pero lo más importante es encontrar exactamente el punto gatillo. Uh-huh. Y luego está el tema de la solución ozonizada, que está tan en discusión, que se utiliza mucho en Rusia y está mucho en discusión. En el libro de Bocci, él dice que la solución ozonizada no puede sustituir a la mayor,
que sí tiene algunos beneficios que se han visto, pero no sustituye por completo a la mayor. Ujú. Bueno, vamos en la página 20, ¿están de acuerdo?